Entonces, damos la bienvenida a Nadia Berenice Sánchez Herrera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con su propuesta que se llama La creatividad en el aprendizaje de la historia del arte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Ya puedo comenzar a compartir? Por supuesto que sí. Gracias. Ay. No sé si ahí ya se percibe. Sí, ya se ve. Vale. Bueno, muy bien. Sí me escucho bien, ¿verdad? Buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de Sonora por esta oportunidad. Antes que todo, la verdad, extraño mucho dar clases en la licenciatura en Artes Escénicas. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí. El día de hoy les voy a compartir un poco de mi propuesta de intervención que realicé como parte de mi titulación de la maestría en artes, que lleva por nombre La creatividad en el aprendizaje de la historia del arte. Pero quiero comenzar haciendo esta pregunta hacia el auditorio. Quiero que piensen, por favor, si todos somos creativos. Bueno, la creatividad, en palabras de García, se refiere a la capacidad artística para introducir en una actividad, producto o corriente artística existente elementos que modifiquen sus características originales, logrando con ello dotarla de un nuevo enfoque o de nuevas características o cualidades. Guilford conceptualiza la creatividad como una forma de pensamiento, la cual se desencadena a causa de la entrada del sujeto a un problema, en cuya solución se advierte la existencia de ciertas características especiales de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Son precisamente estos 4 criterios que plantea Guilford, con los que yo me baso para evaluar, pues porque había que evaluar en esta asignatura, ¿no? Al final de cuentas. La fluidez, bueno, se refiere a la facilidad con la que se generan las ideas, la flexibilidad de pensamiento en el alumno para adaptarse a nuevas formas de trabajo, en este caso esta propuesta, la originalidad, bueno, qué tan único, especial y diferente realizan sus trabajos, y la elaboración, ese grado de desarrollo de las ideas que van produciendo. Bueno, esta propuesta se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo de las Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Yo era docente de la asignatura de Historia del Arte 1 y me baso en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Bueno, él menciona, entre otras palabras, que el aprendizaje significativo se da cuando se enlaza nueva información a la ya existente en la estructura cognoscitiva. Y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, bueno, él propone que el estudiante tiene diversas maneras de aprender. Y bueno, eso es prácticamente un poco del contexto. La asignatura de Historia del Arte es una asignatura complementaria en los talleres artísticos del Centro de Desarrollo de las Artes. Los chicos que se inscribían a talleres que iban hacia la música, por ejemplo, piano, guitarra, etcétera, ellos llevaban la asignatura complementaria de solfeo, y los talleres que eran como un poco más de artes escénicas, danza moderna, jazz, bailes populares, danza clásica, teatro, ellos llevaban la asignatura de historia del arte. Entonces, este interés surge porque los alumnos la veían como una asignatura de relleno y siempre mencionaban en la primera clase que se les hacía un poco innecesaria e incluso aburrida, y entonces esas fueron las palabras que dije, no podemos dejar a la historia del arte como aburrida, ¿no? Entonces de ahí nace mi interés
para esta propuesta. El objetivo es gestionar en el alumno estrategias de aprendizaje creativas que coadyuven al logro de aprendizajes significativos en la asignatura de Historia del Arte en los alumnos del CEDA de la UJAT. Bueno, yo quería que el aprendizaje surgiera de manera lúdica. Ambas teorías, tanto la de aprendizaje significativo como la de Howard Gardner, son de corte constructivista, en donde el docente funge como guía y el centro del aprendizaje es el alumno. Entonces yo quería que ellos fueran creativos en todo momento, que dejaran de tener esa idea de que la historia del arte era aburrida, que surgiera curiosidad a nuevas experiencias de aprendizaje. Entonces, eso es lo que también calificaba de acuerdo con los criterios de Guilford. Pienso que una estrategia creativa suele ser más significativa, ¿no? Entonces, yo quería que ellos anclaran esos nuevos conocimientos con los conocimientos de sus talleres. Entonces, dejaba entre las actividades y las exposiciones y demás, que siempre estuvieran uniendo a lo que aprendían en sus talleres. Aquí vemos, por ejemplo, a una chica del taller de dibujo y pintura exponiendo, a unos chicos del taller de danza, que bailaron unas danzas de Grecia, y a un chico que montó su escenografía del taller de teatro y expuso a través de un vitral, con libros, con escenografía y sonido. Y bueno, entre los resultados, yo pude percibir esto. Sí quiero aclarar que, por ejemplo, en la teoría de las inteligencias múltiples, no se trata de encasillar a los alumnos en que solamente aprenden de esta manera o solamente tienen esta inteligencia. Los estudiantes tienen más de una inteligencia desarrollada. Entonces, esto es como parte de los resultados, las actividades que más se repitieron o que más llamaban la atención en los alumnos, por ejemplo, lingüísticos. Me exponían grabando audios, incluso alguno me expuso con un cuento, haciendo redacciones literarias. Los lógicos matemáticos eran buenísimos, los primeros que terminaban los acertijos en las actividades de reforzamiento de la exposición. Los espaciales hacían unas líneas del tiempo increíbles, collage, dibujos. Los cinético-corporales, bueno, exponían mediante danzas, como vimos en la foto pasada, incluso mediante obras de teatro. Los musicales, hubo un chico que me expuso a través de una canción. Él compuso la canción con la información de la exposición. Interpersonales, bueno, ellos llamaban mucho la atención porque guiaban las actividades de reforzamiento, las dinámicas de interacción grupal, las retroalimentaciones y siempre querían dirigir los debates. En los intrapersonales quizá no participaban mucho hablando, pero al momento de redactar, por ejemplo, ensayos, igual. Los naturalistas, la actividad que más me llamó la atención eran las fotos de representaciones de cada periodo artístico con elementos de la naturaleza. Exponían por ejemplo, nunca voy a olvidar que una vez una chica me dijo, maestra, es que nuestra exposición va a ser en las jardineras. Entonces, esta es una chica naturalista. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de las actividades que ellos realizaban. En sí, las actividades propuestas por el plan de estudios era exposición, tareas, muestra pedagógica y examen. Yo quería que en todas surgiera la creatividad. Realicé un diagnóstico inicial en los alumnos para ver, pues, qué tanto conocían la historia del arte, qué tanto predispuestos estaban con esa idea de que la historia era aburrida, qué esperaban, qué se querían llevar. Como parte de las tareas, yo dije, bueno, entonces van a hacer todas las estrategias de aprendizaje creativas y me van a realizar al final un portafolio de evidencias igual de manera creativa que más adelante se los voy a mostrar. Y bueno, realizamos una visita guiada al museo y en la muestra pedagógica ellos también pues mostraban sus trabajos realizados a lo largo del semestre. Y en el examen sí llamaba mucho la atención que cuando yo mencionaba
que al mejor trabajo, al que manejara mejor la información, al que fuera más flexible, bueno, esto de acuerdo a los criterios de Guilford, le echaban más ganas porque yo les decía que entre más sobresaliente fuera su trabajo, los iba a exentar de examen. Y cuando decía eso, le echaban mucho más ganas durante todo el proceso del semestre, ¿no? Entonces aquí vemos a una chica exponiendo la prehistoria con su vestuario. Igual de la prehistoria, una señora realizó una recreación, por así decirlo, de una pintura rupestre con cápsula, café y carbón. Otra actividad de la prehistoria, una chica seguramente naturalista, ella fue por ramas, por palmas, por piedras, hojas y palitos para simular una cueva rupestre. Perdón, Sí, ¿nos podrías colaborar redondeando la idea que claro. ya se nos acaba el tiempo? Sí, claro que sí. Entonces, más abajo, igual ya más hacia la escultura, vemos a Luperca, la loba del Capitolio, amamantando a Rómulo y Remo, muy creativos, de la leyenda del nacimiento de Roma. Una chica mostrando su crucigrama, su sopa de letras del paleocristiano e intentamos hacer, simulando las teselas, los mosaicos. Abajo vemos también el portafolio de evidencias, cómo me lo arreglaban. Sí, actividades en clase, hicieron memorama, cómo realizaban sus actividades y al final las presentaban, las justificaban. Y la muestra pedagógica, hasta se vistieron las chicas con escenografía y todo. La visita guiada al Museo La Venta en Tabasco, con la cabeza olmeca. Y abajo la muestra pedagógica en el Instituto Juárez, con el Juchimán al fondo, el Señor de las Aguas Negras. Y bueno, me gustaría cerrar con esta frase que es como, con esto me quedo, ¿no? Como de conclusión con los chicos. La historia es una materia teórica donde se nos presenta el reto del dinamismo y es ahí donde lo que se percibía como un problema puede convertirse en un aprendizaje, ya que el problema en realidad es una causa que tiene solución con un efecto de creatividad y sensibilidad a través del arte. Todos podemos ser creativos, solo es cuestión de gestionar nuestra creatividad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti. Muchas felicitaciones, tienes barra. Tienes una barra incluida aquí de felicitaciones. Te felicito por aquí, Teodora. Moncita te hace un saludo muy especial y te da muchas felicitaciones. Yo quisiera realizarte una pregunta y es respecto a cómo equilibrar el desarrollo temático de los contenidos, de los conceptos, con estas actividades, con estas estrategias, de manera que los docentes no caigamos en un error que hay veces termina destruyendo todo lo que pudiéramos lo que pudiéramos lograr, y es caer en el hacer por el hacer. ¿Cómo compensar o cómo equilibrar los conceptos desde las disciplinas, desde el pensamiento, desde las habilidades, de manera de que se complemente y que sea también un vehículo, si se puede llamar así, estas actividades, estas estrategias que tú formulaste? Bueno, a mí sinceramente me funcionó muchísimo el diagnóstico inicial. Ahí pude detectar también, sí, pues parte de las inteligencias ya tenía primero mis teorías, las teorías que me iban a sustentar, y también este tema de la creatividad. Entonces, en el diagnóstico inicial me abrió como esa perspectiva de decir, ok, tengo chicos con todos los tipos de inteligencias, no puedo encasillar que en la historia del arte, como en una educación tradicionalista, a lo mejor se impartía la historia en pura lectura y resumen, lectura, resumen y ya se acabó. Y a lo mejor por ello los chicos ven la historia aburrida, ¿no? Entonces, ya no podemos seguir así, pero tampoco podemos encasillar al alumno en que solamente puedes aprender de manera lingüística. No, 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 tampoco. Entonces, el diagnóstico inicial me ayudó muchísimo
pero realicé también un diagnóstico intermedio y uno final para saber si iba bien, iba vaya por el camino correcto, o tenía que ajustar como mi manera de trabajar, si en los chicos estaba dando resultado, y realmente veía que sí daba resultado, pero también creo que el secreto fue que lo enlazara con sus talleres, porque ellos se interesaban más, porque al final de cuentas ellos se inscriben a los talleres porque lo que les gusta es eso, es la danza, es el teatro, es el dibujo, es la pintura. Entonces, si iban y llegaban a historia del arte, ya no llegaban como, voy a leer, voy a aprenderme una fecha, de tal fecha, tal periodo, no, sino decían, ok, voy a aprender esto, a lo mejor el tema no sé, el arte gótico, pero si soy de literatura, voy a escribir una poesía. Y de hecho, la señora, porque los rangos de edades eran de 13 hasta 64 años, nunca voy a olvidar que la señora de 64 años escribió una poesía para exponer el periodo gótico y lo tituló Amor Gótico, ¿no? Y en la poesía decía, estos pináculos, eres inalcanzable como los pináculos, siendo los pináculos una característica de la estructura de la arquitectura del arte gótico. Entonces, creo que eso funcionó muy bien, eso fue una gran mancuerna, y no nada más comenzar con, este es mi programa y así voy a trabajar y así se va a desarrollar en todo el semestre, sino estar abierto a vaya, reajustes, ¿no? De acuerdo con los resultados de los alumnos.